Shalom, Ubrahot, amados Ajim, amadas Ajayot, creyentes en la inmuna obediente de nuestro Maryá Yahushua. Berajot para ustedes, para su mispajá, su familia. Berajot para todos los que están en este momento, pues también pasando muchas pruebas, necesidades, con las adversidades. Que muchas personas desesperadas pues no saben en este momento qué hacer. Shalom Ubrahot para todos los Ajim y las Ajayot creyentes en la inmuna obediente, nuestro Maryá Yahushua. Y para todos nuestros hijos en la inmuna obediente, nuestro Maryá Yahushua Hamashiach. Que la verajá de él esté sobre sus hogares y sobre toda su mispajá. Bueno, pues le da uno como esa tristeza mirar cuántos cientos o miles de moré hay en las doctrinas o en la religión de la palabra hebrea, porque eso es una religión. Como ya he dicho, pues de esta sale una, de esta sale otra, de esta se subdivide a otras y así sucesivamente. Se va perdiendo la esencia de la palabra hebrea de nuestro Maryá Yahushua Hamashiach. Estos dicen una cosa, aquellos dicen otra, y todos son inspirados por la palabra. Todo lo que ellos ponen es inspiración de la palabra. Los literales, de muchas personas, muchos maestros de la palabra hebrea, no hablo de los otros, que se sabe que son de religiones, pero por eso dije al comienzo también y vuelvo y digo, han convertido la palabra hebrea de nuestro Maryá Yahushua en una religión. Este saca un nombre y hasta le lo tachan el nombre ahí encima, no es el nombre que está ahí en hebreo, es un nombre que ellos inventan, ¿no? Y lo tachan, ahí un tachón ponen ahí, cosa fea que se ve. Y lo más triste es que muchas personas ingenuas o ignorantes, diría yo, pues siguen a estos maestros ignorantes, que no se dejan corregir, no admiten corrección. Es un ego que los corrompe. Siempre tienen que refutar. Siempre refutan, no se quedan callados. Yo una vez, algunas veces, cuando me he equivocado, no en la palabra, sino en un nombre o algo. Hermano, gracias. Por ejemplo, puse Malaj y era en realidad Malajim. Un hermano me dijo, More, son Malajim. Ah, amén, hermano, por la corrección. Toda Rabá nuestro Padre. Pero hay personas que cuando uno intenta, eso que ni corregirles, digamos, hacerles entender de alguna manera, ¿no? Porque el orgulloso no acepta corrección. El orgulloso no acepta que alguien sea, digamos, un poquito más conocedor en la palabra que él, porque es orgulloso. Es un ególatra, es una persona que tiene un ruas de exaltación a él mismo, de prepotencia a él mismo. Y esto vemos en muchos maestros que hay hoy día en la palabra hebrea. Desgraciadamente, pues, no sé, pues las personas en su afán de querer llegar a la palabra, de salir de esta religión porque han visto cosas malas, pues caen en estas falsas o en estas doctrinas que son verdaderas en el sentido de que son falsas, verdaderamente falsas. Y sacan una religión y lo más triste es que muchas personas caen, siguen y acuerdan estar en esa religión como si fuese algo enviado por nuestro Padre, como si fuese basado en la palabra porque les hablan con la palabra y como son ingenuos, son personas que viven en el olam, en el mundo, pues no perciben el engaño, la sutileza con las que estos falsos maestros pues los enganchan, ¿no? Es como los almacenes, cuando están malas las ventas, ellos ponen enganche por medio de promociones, por medio de publicidad, de volantes, por medio de publicidad de una persona locutor, esté atrayendo a la gente.
por medio de la publicidad propagandística, por los medios de televisión, por medio de publicidad propagandística, por medio de las redes sociales, etc. Y ese es el gancho para atraer a la gente y de que la gente se dé cuenta de que allí está sucediendo algo diferente a los demás almacenes, que aquí hay una promoción mucho mejor que las que hay allá. Así son las religiones, atraen, promocionan cosas que los incautos no han escuchado y les parece alguna novedad, algo novedoso. Y les parece como que eso es algo, como no lo han escuchado, ni lo han estudiado, y si lo han estudiado no lo han entendido, se les presenta este falso ministro por medio de Hasatán que lo manipula y quedan maravillados, quedan sorprendidos, anodadados, estupefactos y caen en las garras de esos falsos more. Pero hay hartísimos, todo mundo enseña hoy día, desgraciadamente, están peor que las religiones de los cristianos evangélicos, testigos de Jehová, budistas y todas las religiones del mundo, taoístas, musulmanes, etc. Medio saben de la palabra, tienen un conocimiento de la palabra más o menos, ya, soy maestro, soy pastor, soy rabino o soy profeta. Bueno, en esta palabra no he visto profetas. En la palabra hebrea yo no he visto profetas. No he visto nabí. Que amonesten el pecado del pueblo. Que saquen a la luz la maldad del pueblo. Todos se solapan con la misma. No pasa nada. Está como la gente de nuestros países. Paz, paz, paz. No queremos la guerra. Se les olvida que obtuvieron su libertad nuestros países con sangre, con sudor de otras personas que decidieron pelear por su libertad, porque si no lo hacían, hoy día estaríamos bajo el imperio español o bajo el imperio bajo otros imperios como el imperio de Gran Bretaña, ¿no? Y así sucesivamente, y otros imperios más que fueron en su momento imperios grandes de Roma, como el de Alejandro Magno y otros sucesores antes que él, que controlaban y subyugaban a las personas, pero les hacían creer y les hacían ver que eso era necesario, que sufrieran, que estuvieran como esclavos, que estuvieran sin derecho a pensar, sin derecho a revirar, sin derecho a pedir, sin derecho a exigir, porque es que es el rey, tiene que hacer con nosotros lo que les da la gana. Es que es el pastor y el pastor no hay cómo decirle nada. Tiene un genio, tiene un carácter, sí, uno tiene su carácter. Se enoja uno como todo ministro de nuestro Padre, como todo hombre, pero no obramos de la manera que obra el hombre. Somos seres humanos, pero no estamos en la carne, en un cuerpo que está impregnado del pecado, a eso me refiero. Usted se puede enojar, pero lo que no debe es obrar como el impío durante ese enojo. Nosotros somos seres racionales. Espiritualmente somos personas más capaces de tener un control y un dominio propio que las que están en este camino, dicen estar en este camino, pero que en realidad son personas que tienen en ellos practicando las obras de la carne. Ya di una enseñanza hace algunos 2 años, creo, y la volví a enseñar el año pasado, la volví a repetir, porque hay una religión que ha salido que niegan, esto es de la rama de los ortodoxos o de los ultraortodoxos, aferrados a la doctrina solo mosaica. Ellos no han entendido la tercera Torá, no han entendido la transición a la tercera Torá, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, que es Yahushua HaMashiach. No pueden aceptarlo. Para ellos nuestro Elohá es incapaz o es imposible que haga eso, por medio de un brit, un pacto o una alianza. Y pues creo que voy a tocar dos temas, 2 enseñanzas voy a dar más que interesantes, edificativas, porque precisamente por estas malas personas, malos pastores y malos rabinos y malos moreín, maestros, no malos en el sentido de que los califico de pecadores, sino de ignorantes en la palabra, carnales. Es que cuando usted practica el pecado,
no se le va a revelar las cosas santificadas. No va a entender. Por eso Saulo decía en Corintios que el espiritual acomoda la palabra a lo espiritual. Usted no va a encontrar cosas acá muchas veces en un solo libro. Tienen que ser reveladas. Si usted tiene el Ruach de Kadoshim de santificación, lee como me ha pasado a mí y en otro libro encuentro la conexión exacta, no parecida, exacta, con esta otra escritura que está en otro libro. Y la primera enseñanza, no voy a tocar la nueva alianza o Brit Hadasha, pacto restaurado, renovado, porque es precisamente para que muchos entiendan que estas religiones atrapan a las personas de una manera tan sutil que hacen ver como si el Brit Hadasha no fuera hebreo o no hubiera sido escrito por hebreos, ignorando a Saulo, a Kefa y a todos los demás Shaliahú que expusieron y dieron su hayim, su vida, para que nosotros hoy día obtuviéramos este conocimiento y esta revelación de nuestro Mashiach y Yahushua. Pero que aún así hoy día, por medio de muchas personas que profesan, creen y actúan mediante esa creencia y esa fe en religiones mosaicas, pues no aceptan, no aprueban o no reconocen esa nueva alianza o ese Brit Hadasha, pacto restaurado, o esa nueva alianza restaurada que es Yahushua HaMashiach. Desgraciadamente, lo más triste no es que existan las religiones. Lo más triste es que hay gente que nutren las religiones, participando en ellas. Nutren, avivan esas falsas enseñanzas, avivan ese fuego falso de emuna o de información y lo van difundiendo por medio de esas semillas que nunca quisieron crecer, pero que nuestra Elohá dijo que tenían una fe pequeña como un grano de mostaza, para que esa fe la pusiéramos en Él, en su palabra, comprendiéramos a qué vino Yahushua, qué hizo por nosotros. Y ponen unas opiniones, unos super inspirados, que para qué Yahushua vino a salvarnos y se fue de nuevo. ¿Por qué no se quedó? Es que Él era un ser humano. O sea, tonteras que no coinciden. Sí. Él fue humano como nosotros, en el sentido de carne y hueso, pero ya ha explicado diferente a cualquier hombre en su manera de obrar y de pensar, porque él no fue hombre 100%, sino 50 y 50. 50 la parte del Ruach y 50 la parte de Miriam, la parte de la carne, de la matriz, donde se formó, en Miriam. 50 y 50, o 60 y 40. Pero él no fue 100% hombre. No sintió los deseos que un hombre carnal siente. Es que yo no me las pico a hacer más que los demás. Pero yo a veces ni deseo carnal siento. Por la rajén de nuestro Padre. Entonces uno ve que cuando Él lo necesita uno para cosas mayores, hasta lo hace morir en la carne. A los deseos pasionales. ¿Ya? Y no solo a mí, cuando hablo por la cabeza, pues hablo del cuerpo, mi esposa. Pensamos más es en las obras celestiales. Pensamos más es en la obediencia a la palabra. Pensamos más es en los pobres, en los necesitados. Pensamos más en las personas que profesan dizque la fe hebrea, la palabra, o más bien a la palabra hebrea de nuestro Mashiach Yahushua, y andan mal. Andan en los designios de la carne, en los deseos del cuerpo, en los placeres de este mundo, en la vanidad del mundo, en los pensamientos del mundo, en el enfoque del mundo, en la visión del mundo, en la proyección, como el mundano se proyecta para el futuro, así se proyecta el disque creyente. Cuando yo siempre he dicho, el futuro es el que estoy viviendo en este momento. Este es mi futuro, el presente, no mañana, el presente es mi futuro. Se puede proyectar, sí, pero
el único que sabe cuándo nos puede cortar es nuestro Padre Celestial, nuestro Abba. Y por medio de estas enseñanzas y de estos posts, en vez de edificar, en vez de unir, pues se forman estas divisiones, ¿no? Solo porque una persona opina, le caen como buitres. Y ellos son los que tienen la razón y el conocimiento, y así es y punto. Pues bien, me salí de un grupo, creo que Yahshua es Yahweh. Aunque no es así, sabemos que son dos, padre e hijo. Yahu o Yahweh no es Yahushua. Pero estas malas enseñanzas da para que la gente crea que son uno solo. Entonces también ponían, pues si es el padre, si es uno solo, ¿cómo se hizo hijo? Y tonteras que no conllevan a nada. No veo edificación más que choques entre ellos. Y voy a enfocarme en un pasuk de Yirmeyahu, también está en 2 Melejim. En el último de ese pasuk, donde ya expliqué los anteriores, por qué habla de este Melech, por qué dice que acabará, que su descendencia no se sentará en el trono. No voy a hablar sobre eso, sino que ya expliqué de eso. Y que hay una doctrina, y esa religión es la que vuelve a insistir, diciendo que Yahushua ni siquiera ha venido aquí a la tierra, que él no ha venido, que eso fue un hombre que tomó los escritos, se los creyó y se hizo pasar como el Mashiach. Viendo lo que cuentan Yeshayahu, Yirmeyah, Malaquías y otros rollos o pergaminos o libros más de otros naví acerca de la manifestación. Hombre, bueno, listo, cualesquiera pudo tomarse el nombre del Mashiach. Yo hasta ahí estoy de acuerdo. Bueno, sí, robar identidad, digámoslo así. Pero hacer los milagros, eso no lo hace un ser humano normal, ni lo había hecho nadie jamás. Entonces, por eso él decía, si no me creen a mí, créanme a las obras que yo he hecho. Bueno, no crean que él es Yahushua, un ejemplo. No crean en el nombre, pero crean en el hombre que dijo que sí era Yahushua y que hizo las obras que estaban escritas de él. En Devarim, en Adán y Jabá, en el libro de Melquisedec y en otros tantos libros de la Torá, de la Tanaj y del Bihadash. Y lo más triste es que hay gente que se copia de estos pensamientos erróneos y maquiavélicos, porque son pensamientos satánicos, de Hasatán, maquiavélicos, y atraen a las personas. Eso es como un imán, como que a la gente le gusta el engaño. Y dice que creyentes y aprobaron, sí, amén, amén. Yo no opino, yo ya no opino ahí, en ninguna red social. A veces cuando me gusta algo doy el me gusta o el corazoncito, porque ¿para qué opinar? ¿Para qué hablarle a un pueblo que es ciego, sordo y mudo y tiene un corazón de piedra? Ahí no hay palabra que los haga reaccionar. Ahí no hay mensaje que los edifique, más que su ego provoca antes como un coraje en ellos y lo que hacen es refutar como mundanos. O sea, no pueden escuchar y callar y razonar y meditar. No. Ellos no. Son espíritus malignos. Y en el libro de Yirmeyahu, o Yirmeyah, en el Perec 22, capítulo 22,
puse un subtítulo en esta enseñanza aquí. No el subtítulo que está ahí, sino aquí puse un subtítulo. ¿Cómo saber si Yahushua es la nueva alianza o Brit Hadasha? ¿Ya? Así como en este escrito, el capítulo Perek 22, Pasuk 10 al 30, cualesquier carnal, more carnal, puede decir hombre, ¿verdad? Como dice al final, por eso dije, ya expliqué los otros en esta enseñanza, pero voy al final, porque de aquí es que está negando que Yahushua es la nueva alianza o el nuevo Brit Hadasha, pacto restaurado o renovado, o la nueva alianza restaurada. Y dice el 22:30, Pasuk 30 del Perek, del capítulo 22 de Yirme Yahu, tal vez yo miro si es Yirme Yahu, donde dice, esto es lo que Yahu dice, inscribe a este hombre como un paria. Ninguno de sus hijos le sucederá. Escuche bien. Ninguno se sentará en el trono de David, ni reinará otra vez en Yahudá. Esta secta que niega entonces que si la escritura dice que ninguno se sentará en el trono de Yahudá, ni ninguno sucederá al hijo de este rey, de este Melech, ni ninguno reinará en ese trono, es la que ahora están sacando, que la escritura de Yirme Yahu, que ya vamos a ver el Pereg, el capítulo, no dice que Yahushua es la nueva alianza o el pacto restaurado, que no se refiere a él, porque no lo dice. O sea, si yo digo, ¿cómo es que dice esa adivinanza? Blanco es, o rosadito es, y gallina lo pone. Como no estoy diciendo que es el huevo, entonces la gente se pondría a pensar, ¿qué será? Blanco es amarillo por dentro. Hablando de la yema, un ejemplo. No sé bien la adivinanza. Creo que es blanco es por fuera, porque hay huevos blancos por fuera y rosaditos por fuera. O hasta azules también. Bueno, blanco es, digámoslo así. Y gallina lo pone. Simplemente porque no digo que es el huevo, entonces ya van a decir, no, es que no es el huevo. Pero estoy diciendo gallina lo pone. O de la gallina sale. Porque la gallina no pare pollos, pare huevos. Pone huevos. Entonces, como esta escritura está diciendo aquí, un ejemplo, de que el hijo de este Melech, ni el hijo de este Melech, ninguno de ellos se va a sentar en el trono, entonces, entonces Yahushua no ha venido. La escritura es clara. Sí, es clara para el que no tenga el Rúa de santificación, el Rúa Kadosh. Es clara para él. ¿Qué quiere decir? No va a encontrar la conexión con el mensaje codificado que le está diciendo la escritura, que está hablando es de un hombre, un Melech. Por eso empieza en el Pasuk 10, no llores por el que ha muerto, no te lamentes por él, sino que llora por aquel que se va, porque nunca regresará ni vivirá, ni verá su tierra nativa. Y dice, porque esto es lo que Yahu dice acerca de Shalom, el hijo de Yosiyah, Melech de Yahudá, está hablando de un Melech, no de la descendencia de Yahushua. Ya eso lo di, repito, en una enseñanza. Y probé que no hablaba de Yahushua, y probé por medio de las tres descendencias, que también ayudan mucho como a enredar a las personas cuando no tienen el Rúa y cuando se hacen solamente moré y quieren pertenecer a una religión, mas no a la libertad de la revelación, a la obediencia de los mitzvot y la palabra que nos dejó Yahu
a través de su hijo Yahushua. Estos de esta secta ahora dicen que porque en el capítulo 31 de Yirmeyahu, y vamos a mirarlo, y vamos a repasar. Es verdad, yo no digo que no. Si tiene razón. En este capítulo 31, Pasuk 31 al 33, no habla de nuestro Mashiach Yahushua literalmente como la gente piensa. Por eso repito, Shaul lo decía, que la persona que tiene el Rúa, el espiritual de nuestra Elohá, obvio, acomoda la palabra a lo espiritual. O sea, hay una conexión por medio de una revelación. Aquí no está, pero lo que acabo de hablar anteriormente está en otro libro y no es que coincida, sino que es exacto. Porque la Torah son códigos espirituales, son mensajes. Algunos son visibles, entendibles, otros son ocultos, que necesitan ser revelados por medio del instrumento a quien nuestro Abba Yahu escoja, o prefiera revelárselo, o quiera revelárselo. No porque ese instrumento sea más que los demás, sino que ya ha sido pulido y está apto para recibir esa revelación y para publicarla, para darla a conocer a los demás, créanlo o no. Pues bien, vamos a repasar entonces. Y dice 31:31. Los días vienen, dice Yahu, en que haré un Brit Hadasha, o una nueva alianza, restaurada, con la Vallí de Israel, la casa de Israel, y la Vallí de Yahudá. No será, dice el 32, que ya también di esta enseñanza comparando los pactos que han habido, cuál es la diferencia entre el uno y entre el otro. No será como el brid que hice con sus padres, con sus abot, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim. Desconecto aquí este teléfono, un momentito.